Hola, bienvenidos a TechChat, el canal donde hablamos de energía, ingeniería y sostenibilidad. Continuamos con la serie Termodinámica para Ingenieros en el módulo 1 y comenzamos un nuevo tema, manometría. Es el último tema de este módulo. Y vamos a comenzar por demostrar dos principios que son tremendamente importantes para nosotros los ingenieros, y es el principio de vasos comunicantes y el principio de Pascal o ley de la hidrostática. Son dos principios que constantemente ustedes deben tenerlo en sus cabezas porque se usa en construcción, en cualquier obra, en cualquier proyecto se va a hacer uso de estos dos principios. Entonces, bueno, voy a explicarlo, voy a tratar de hacerlo lo más coloquial y simple posible porque involucra una matemática que algunos profesores la complican. Yo voy a hacer todo lo posible por ser eh, llano, franco y sencillo en el lenguaje. Vamos a ver cómo nos va. Bien, supongamos que tenemos un fluido cualquiera, un fluido de densidad ρ, y de ese fluido vamos a tomar un elemento diferencial. Ese elemento diferencial pues es tridimensional y verlo ahí donde está resulta un poco difícil. Entonces, bueno, vamos a ampliarlo, y para que tenga sentido lo que vayamos a hacer es necesario referenciar este elemento diferencial con respecto a un sistema coordenado fijo fuera del elemento. ¿Ok? Bien, decir que este elemento diferencial tiene dimensiones delta x, delta y y delta z. ¿Ok? Trabajar con esa forma tridimensional para lo que vamos a hacer en este momento es hacer un equilibrio de fuerzas. Entonces, eh, hacer ese diagrama de cuerpo libre de manera tridimensional no es cómodo. De manera que a hacer una proyección, voy a usar, a analizar lo que es el plano XY, viéndolo de forma paralela al eje de la Z. ¿Ok? Entonces va a ser algo como esto. Este sería el diagrama, el sistema de referencia, y este sería el elemento diferencial. Esto es equivalente a que estoy viendo algo sobre una mesa. Estoy sacando el diagrama de cuerpo libre visto desde arriba, como una mesa. ¿Ok? Entonces, eh, tomo la primera fuerza que va a estar actuando en esta cara, y esta cara es un área. Toda la altura de esto es delta z. ¿Ok? Entonces, la fuerza que actúa en esta cara como consecuencia de la presión va a venir dado como la presión por delta x por delta z. Nos conviene entonces determinar el valor de la presión en la otra cara para poder conocer, pero no tenemos datos. Y aquí me voy a valer de... Los profesores nos damos alguna bomba con lo que les voy a decir ahorita, porque suena sofisticado, pero no, no quiero que lo vean como algo particularmente difícil. Lo que voy a aplicar es lo siguiente. Como no tenemos la relación funcional de la presión en el eje Y, ¿ok? Voy a suponer que se puede aproximar esa variación de la presión. Voy a suponer que se puede extender o se puede evaluar el comportamiento de la variación de la presión a lo largo del eje Y utilizando la expansión de la serie de Taylor. Pero como el elemento diferencial es muy pequeño, entonces puedo solamente utilizar la fracción de la expansión de la serie de Taylor hasta la primera derivada. Eso facilita notablemente la demostración, porque la expansión de la serie de Taylor sería el valor de la presión más la derivada parcial de la presión respecto de I por delta I. ¿Ok? Fíjense, si observan, esto tiene forma de una línea recta. Y lo que estoy diciendo sencillamente es, gracias a que el elemento diferencial que estoy considerando es muy pequeño, entonces hacer la aproximación de que la presión a lo largo del eje Y varía y la forma de esa función coincide con una línea recta es una buena aproximación. ¿Okay? Si el término diferencial fuera muy grande, habría un error muy importante.
involucrado, y esto habría que utilizar derivadas de orden superior. Pero entonces estamos estableciendo como parte de la demostración que, la, que el elemento diferencial es muy pequeño. Bien, entonces la relación funcional, la forma como varía la presión es utilizando la expansión de la serie de Taylor hasta la primera derivada, que da esta forma que corresponde a la forma de una línea recta. Entonces, esta fuerza, esta presión multiplicado por el área del elemento diferencial sobre la cual está actuando esa presión, nos da como resultado una fuerza en el eje de las I. ¿Ok? Del mismo modo, podemos tomar las fuerzas en el eje X, y sería la presión por, ahora el área sobre la que está actuando sería delta I por la altura, viene saliendo de la pantalla, ¿ok? Delta I por delta Z. Aplicamos el mismo razonamiento que ya mencioné para la serie de Taylor. Entonces, fíjense que aquí va a ser la presión la presión más la derivada parcial de la presión a lo largo del, o sea, cómo varía la presión a lo largo del eje X, es lo que representa esta derivada parcial, por la cantidad que nos estamos moviendo. ¿Cuánto nos estamos moviendo? Delta X, ¿ok? Y el área sobre la que está actuando es delta I, delta Z. Bien, entonces esas serían las fuerzas que están interviniendo en este elemento diferencial visto como se está mostrando, ¿ok? Si entonces podemos hacer sumatoria de fuerzas en el eje de las X igual a 0, porque el elemento diferencial está en equilibrio y está detenido, bueno, pues podemos decir que la presión por delta I delta Z, ¿sí? La presión por delta I delta Z, menos esta fuerza que va en sentido contrario al sentido positivo de las X, que sería la presión más la derivada parcial de la presión respecto de X por delta X, delta I, delta Z. ¿Está bien? Al aplicar la propiedad distributiva para separar este binomio, entonces nos queda que el término P diferencial de I por diferencial de Z se cancela, y queda entonces solamente que la derivada parcial de P respecto de X por la diferencial de X, delta X, delta Y y delta Z es igual a 0. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Qué ocurre? ¿Qué hace 0 esa expresión? La única forma de que ese término sea 0 es porque la derivada parcial de la presión respecto de X vale 0. ¿Por qué puedo decir eso? Bueno, porque delta X, delta Y y delta Z son las medidas del elemento diferencial. Entonces, aun cuando son muy pequeños, son distintas de 0. Entonces, lo que hace 0 a esa expresión es sencillamente que la derivada parcial de la presión respecto de X vale 0. Este análisis lo podríamos hacer para el eje Y, y nos va a dar exactamente el mismo razonamiento, que es que la derivada parcial de la presión respecto de I vale 0. Entonces, como 0 es igual a 0, esto quiere decir que la derivada parcial de la presión respecto de X es igual a la derivada parcial de la presión respecto de Y. Y cuando hacemos esa igualdad, nos da que esto representa el principio de vasos comunicantes. Visto así en forma matemática, ni impresiona ni pareciera ser tan importante, ¿no? Pero les puedo decir que esta expresión lo que está queriendo decir es que si tenemos una línea continua de un fluido en cualquier plano que corte esa línea continua de fluido, vamos a tener la misma presión. ¿Ok? Entonces, cuando hagamos los problemas, me voy a referir continuamente al principio de vasos comunicantes, y lo voy a repetir hasta el cansancio, porque es importante que ustedes se lo graben. Entonces, en todo momento voy a estar utilizando el principio de vasos comunicantes, y me estoy refiriendo a que la presión a lo largo de un plano, de una línea continua de fluido, la presión es constante. ¿Ok? Bien, vamos ahora a hablar vamos a hacer diagrama del cuerpo libre, pero ahora en el eje Z. Entonces podemos ver el elemento diferencial, lo podemos ver bien sea desde X o desde Y. Bueno, yo escogí X. ¿Por qué? Bueno, porque quise. Realmente no hay ninguna preferencia en que sea esta vista o que sea la de Y.
¿okay? La de I ya la hice en, el anterior, en la vista anterior, entonces me conviene tomar esta para la Z. ¿Okay? Bien, cuando miramos esto, pues entonces el diagrama, el sistema de referencia es este que se ve aquí en este lado, y el elemento diferencial sería delta Z por delta I, y la altura de este elemento diferencial es delta X. ¿Ok? Entonces, la presión que va a estar actuando en el elemento diferencial, aquí sí ya estoy viendo el elemento diferencial de frente. ¿Ok? Antes estábamos viéndolo en la mesa, ahora lo estoy viendo de frente. Entonces, la presión que va a estar actuando aquí, presión por delta X por delta Y. ¿Está bien? Aquí vamos a aplicar el mismo razonamiento de la serie de Taylor. ¿Sí? Entonces, la presión por moviéndonos, por la forma como varía la presión a lo largo del eje en el que nos estamos moviendo en el eje Z. Entonces, parcial de P respecto de Z, ¿por cuánto nos movimos? Por delta Z. Fíjense, entonces, quiero recalcar que este término tiene la forma de una línea recta. ¿Por qué? Porque usamos la expansión de la serie de Taylor solamente hasta el término de la primera derivada. ¿Está bien? Y aquí está el área sobre la que actúa delta X, delta Y. Ok, voy a entonces, ¿qué más actúa aquí? Aquí, fíjense que aquí sí actúa el peso, el elemento diferencial de peso, porque la gravedad se está moviendo o según el sistema de referencia que hemos tomado, la gravedad actúa en el eje Z y va hacia abajo. ¿Ok? Entonces tenemos ahí un elemento diferencial de peso. El elemento diferencial de peso, ¿a qué va a ser igual? Al diferencial de masa por la gravedad, necesariamente. Y el diferencial de masa, ¿a qué va a ser igual? Bueno, lo vamos a calcular a partir del concepto de densidad. Densidad es masa sobre volumen, entonces sería diferencial de masa entre diferencial de volumen. Pues de ahí podemos despejar el diferencial de masa y queda que el diferencial de masa es igual a ρ por el diferencial de volumen. ¿Y a qué es igual el diferencial de volumen? Es el volumen del elemento diferencial. El diferencial de volumen va a ser igual a delta X por delta Y por delta Z. Al sustituir, nos queda que esto es el término diferencial de volumen. Y ahora entonces podemos sustituir y nos queda que el diferencial de peso es ρ por la gravedad por delta X, delta Y, delta Z. Ya lo que nos queda entonces es tomar sumatoria de fuerzas en Z igual a 0 porque el elemento está en reposo y en equilibrio. Entonces nos queda, ¿qué va subiendo? La presión por delta X, delta Y. ¿Ok? ¿Y qué va bajando? Bueno, la presión más parcial de P respecto de Z por delta X, delta Y, menos el diferencial de peso. Y esto es igual a 0 porque el elemento está en equilibrio y está en reposo. Al sustituir el término diferencial de peso, pues se pone bastante más largo esto. Y vamos a hacer una operación que si no la entienden en esta primera explicación mía, pues observenla con detalle para que sepan qué es lo que estoy eliminando. ¿Ok? Al aplicar la propiedad distributiva aquí en el término donde aparece la derivada parcial, nos queda que queda menos presión por delta X por delta Y. Es este término que está aquí, que se cancela con este que está acá. Quedándonos entonces menos parcial de la presión respecto de X por delta X, delta Y, delta Z, que sería este término que está aquí, menos el diferencial de peso, que es ρgz por este diferencial. Y esto es igual a 0. Fíjense entonces que el diferencial delta X, delta Y, delta Z aparecen los dos términos que quedan. O sea que si los paso al segundo miembro dividir, porque está aquí dividiendo, pues lo elimino de la igualdad. Y nos queda entonces que la derivada parcial de P respecto de Z es igual a menos ρ por la gravedad. ¿Ok? Y hasta allí sería este diagrama de cuerpo libre. Pero hay varias implicaciones que es importante tomar en cuenta. Fíjense que venimos del diagrama de cuerpo libre de X y de Y, donde concluimos que la derivada parcial de la presión respecto de X es igual a la derivada parcial de la presión respecto de Y, y que eso es igual a 0. Como esas dos derivadas parciales son 0, lo que queda evidenciado es que la presión, la variación de la presión solamente es función de la elevación o de la altura. ¿Ok? Entonces,
Como las otras dos derivadas parciales son cero, podemos decir que la derivada parcial de P respecto de Z, podemos quitar la condición de parcial y de hacer la diferencial exacta, y queda diferencial de presión respecto de Z igual a menos ρ por G. ¿Ok? Y visto despejado, nos queda que la derivada parcial o el diferencial de presión es igual a menos ρ G por diferencial de Z cuando el sistema de referencia es que la Z es positiva hacia arriba, como la tomamos aquí. ¿Ok? Como está tomada aquí. Si hubiésemos tomado otro sistema de referencia y el análisis lo hubiéramos hecho que Z era positivo hacia abajo, entonces nos hubiera dado que el diferencial de presión es igual a ρ por G por diferencial de Z. Entonces, ¿qué significa este signo negativo? Esto es súper importante. Este signo negativo quiere decir lo siguiente. Quiere decir que la presión disminuye con la altura y que aumenta con la profundidad. Eso es súper importante. Lo repito, la presión disminuye con la altura y aumenta con la profundidad. Un ejemplo característico es si ustedes están al lado de una piscina y se lanzan a la piscina, cuando llegan al fondo de la piscina sienten presión en los oídos. ¿Y eso es por qué? Porque cuando estaban fuera de la piscina tenían la presión atmosférica, pero una vez que se lanzan dentro de la piscina y llegan al fondo, tienen a la presión atmosférica más la presión que les hace la columna de agua de la piscina. Entonces, la presión aumentó con la profundidad y si ustedes se salen, sienten alivio, es decir, que la presión disminuye con la elevación. ¿Está bien? Tengo un ejercicio donde voy a usar esta forma diferencial. La voy a hacer de las tres maneras posibles y esto va a quedar bastante más claro. ¿Ok? Bien. A esto se le llama principio de Pascal o ley de la hidrostática. Hemos visto entonces el principio de vasos comunicantes y el principio de Pascal. Súper importante para ti que eres ingeniero. Y esto es todo. Si te ha gustado, dale like, compártelo, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Continuamos. Gracias.